una estudiante pregunta, una casuística. Doctor, pregunta a la estudiante, en el caso en el que el sujeto A propina un disparo al sujeto B con el fin de causarle la muerte, ¿podría o no imputar lesiones dolosas cuando el propósito era causar la muerte? Además de imputar tentativa de homicidio, es decir, puede imputar también lesiones personales dolosas cuando la intención era matar. Ese es uno de los temas, digamos, más complejos del concurso, de ese concurso ideal. Fundamentalmente porque se tiende a resolver desde un punto de vista objetivo. Entonces, la doctrina lo que ha dicho en ese tipo de casos, sobre todo la española, es que de todas maneras, a pesar de la independencia de los bienes jurídicos, hay una conexidad subjetiva entre ambas conductas punibles. ¿Eso qué significa? Que si yo intento matar, de todas maneras el medio jurídico, el medio físico para lograr esa muerte es la causación del delito de lesión. Eso supondría entonces una configuración dual del dolo. La tentativa de homicidio se daría con un dolo directo de primer grado, mientras que la tentativa de lesiones, y aquí viene el punto que podría ser discutible, debería ser al menos a título de dolo de consecuencias necesarias para el cumplimiento de la finalidad criminal, que es la muerte del sujeto. Entonces, otro sector de la doctrina distinto entendería que no, que se debería estructurar la tentativa de homicidio a título de dolo directo y las lesiones a título de dolo eventual. Digamos que hay varias posibilidades jurídicas para estructurar ese concurso ideal, pero eso también dependerá en el caso concreto del punto de partida del intérprete, porque no todas las, digamos, no hay soluciones correctas en ese punto. Nosotros estamos hablando de una especulación dogmática, pero sí es viable. ¿Qué entiendo yo? Yo entiendo que en este caso la solución satisfactoria sería el concurso, un concurso ideal entre la tentativa de homicidio por una parte y por el otro el delito consumado, porque repito, la subsidiariedad material me impide que una tentativa termine subsumiéndome materialmente por esa vía un delito de resultado consumado. Digamos que la subsidiariedad no puede aplicarse de manera inversa, tiene una lógica específica. Y entiendo que no se aplica el principio de conjunción en términos de aparente concurso, porque para mí la conjunción, y esta es una diferencia, solo tiene aplicación en aquellos casos en los que, digamos, la estructura no sea cubierta por los principios precedentes. La conjunción de todas maneras sigue siendo un cajón desastre, digamos, para resolver usualmente los problemas que no puedo resolver por vía del principio de legalidad. Entonces ahí hay, digamos, muchas posibilidades, pero quiero llamar la atención sobre algo, y es que en Colombia esa técnica de generar, comillas, delitos complejos para inaplicar el concurso no solo es usual en términos de las lesiones personales. Lo vemos todo el tiempo con el secuestro extorsivo y la extorsión a los familiares, por ejemplo. También es perfectamente viable. Si yo secuestro a una persona con propósitos extorsivos y llamo a la familia y le digo, si usted no me paga 10 millones de pesos, cualquier cosa, por la persona, o lo mato, en ese tipo de casos, digamos, que genera es un delito complejo por la tríada de sujetos pasivos, y usualmente se deja impune la extorsión al padre que está pagando el rescate, que además tiene bienes jurídicos completamente distintos. Entonces son prácticas de la doctrina que yo creo que hay que empezar a desterrar, porque generan desprotección de bienes jurídicos en el caso concreto. El tema no es fácil, el tema es un tema difícil, pero tenemos que resolverlo. Yo creo que tenemos que darle una oportunidad a la tentativa de lesiones en el ordenamiento. Lo que pasa es que tenemos un sistema que la hace complejísima, o por lo menos muy discutible. Para el doctor Ricardo Posada, teniendo en cuenta que uno de los problemas de la imputación del tipo penal de lesiones personales es la definición de conceptos distintos tales como órgano, miembro, transitorio, permanente, ¿este problema no se arreglaría con la simple remisión a la ciencia exacta de la medicina?
esa es una posibilidad. Lo que pasa es que yo creo que el derecho penal es independiente en sus presupuestos normativos. El concepto, digamos, de órgano o miembro puede ser asumido de manera distinta por el derecho penal. El tema es que no hemos definido, sin convertir el Código Penal en un diccionario, cuidado, no hemos definido, digamos, con precisión ese tipo de elementos ni siquiera en la doctrina básica. No sabemos, por ejemplo, si el órgano sexual es miembro, órgano o es órgano y miembro. Pues con ese tipo de definiciones doctrinales tan básicas que la jurisprudencia ni siquiera ha definido en su mínima expresión. Cuando me refiero a la jurisprudencia no es la local, sino digamos la jurisprudencia de las cortes, cuidado, porque es que es la que hace doctrina probable, no la local, que probablemente sí. Pues es que tenemos esos problemas de tipicidad en términos, digamos, de que una tipicidad mal construida sobre la base de conceptos ambiguos genera imputaciones ambivalentes. Y eso es un problema que no nos soluciona la ciencia médica, ni lo va a hacer. Sería como decir que si tenemos problemas en términos del concepto de inimputabilidad, pues la recitamos a la ciencia médica, no. El derecho penal tiene que ser autónomo en ese tipo de estructuras. Y allá tenemos que llegar en algún momento, y para eso están ustedes, doctores, escriban. Y para eso son los grupos de investigación. Escriban, resuelvan los problemas, publíquenlo, y empezamos a generar, digamos, discusión académica entre grupos de investigación. Antes de la doctora, yo no es usual que lo haga, pero yo sí no me quiero ir sin dejarles una pregunta a ustedes, ya que ustedes nos han bombardeado. Y estamos hablando, el doctor Robbie trató un tema que a mí me fascina, entre otras cosas, que es el tema de la punibilidad, y trató el tema de la multa. Y yo les pregunto, ¿no será momento de pensar en la inconstitucionalidad de la pena de multa en un país en el que, digamos, el sistema está diseñado para reparar a las víctimas y no para darle plata a las autoridades públicas? ¿No será que tenemos que repensar la multa porque nos está impidiendo efectivamente reparar las víctimas? Los dejo con esa inquietud. Muchísimas gracias. Damos paso en este momento a la relatoría. A continuación, la estudiante Lina María López, relatora de la mesa número 1, presenta la síntesis y las conclusiones. Muy buenos días, directora del programa, ponentes y demás que se encuentran en el auditorio. Con respecto a los delitos de lesiones personales, una reforma urgente y necesaria en el ordenamiento jurídico, orientada por el doctor Ricardo Posada Maya, se establece que es necesario replantear la configuración del delito de lesiones personales, porque no va acorde a la actualidad, lo que ha generado que este delito solo brinde protección en términos de existencia, más no de funcionalidad. De esta manera, se presenta un incremento del delito de lesiones personales en los últimos 5 años. Se genera una disminución del principio de oportunidad y se realizan unas reformas que solo se han encargado de agravar las lesiones complejas y atenuar lesiones simples, hasta el punto de considerar estas últimas como delitos menores. Por consiguiente, para una futura reforma se debe tener en cuenta los siguientes aspectos. Se debe otorgar una autonomía al bien jurídico y la integridad personal frente a la vida, pues en la actualidad esta falta de autonomía se presenta en el concurso aparente ejemplificado en la tentativa de homicidio versus las lesiones personales, en donde se configura un tipo complejo de tentativa que subsume las lesiones y además desconoce el principio de subsidiariedad material. Por otro lado, se debe diferenciar la subsidiariedad material y la concusión, y establecerse una discusión por los verbos rectores causativos presentes en estos delitos. También los delitos de lesiones personales no deben seguirse calificando por el resultado de la conducta porque generan inconvenientes en materia de tentativa. Además, se presenta una dudosa clasificación en este delito en donde las lesiones se consideran como simples o complejas,
las lesiones simples están clasificadas en 3 grados de acuerdo con el desvalor de resultado en términos de incapacidad para trabajar. En otro sentido, las lesiones complejas se presentan teniendo en cuenta las secuelas que acoge la deformidad, la perturbación y la pérdida. Por último, se expuso que el delito de lesiones personales está construido por conceptos ambiguos, pues en el caso de las lesiones simples aún se cuestiona el concepto de incapacidad, donde se presentan 3 teorías: la teoría laboral, la teoría cronológica y la teoría dinámico-funcional o médico-legal, en donde finalmente se consideró más adecuada la teoría dinámico-funcional o médico-legal, que presenta a la incapacidad como el tiempo en que se demora el tejido en recuperarse. Entre tanto, en las lesiones complejas se presentan los problemas de discriminación al establecer a la deformidad por estereotipos. Hay una confusa definición del concepto de órgano y miembro y poca claridad en el concepto de permanencia y transitorio, que puede ser resuelto con la teoría de la recuperación o temporalidad para definir la permanencia, la cual depende, según esta teoría, de la capacidad de recuperación del cuerpo humano. Ahora, con respecto a la ponencia de problemas de punibilidad en el ordenamiento jurídico penal colombiano, orientada por el Dr. Roby Andrés, la punibilidad es una categoría extradogmática del derecho penal que estudia los aspectos relevantes que han de tenerse en cuenta hasta el momento de la imposición de la sanción penal para quienes han cometido delitos o contravenciones. Entre tanto, la penología se encarga de estudiar lo relacionado con la sanción desde el momento de la imposición en la sentencia hasta su extinción. Se ha mencionado que la legislación penal en materia de punibilidad tiene múltiples problemas punitivos, pero en esta ocasión solo se hizo mención a 6, que se sintetizan a continuación. En primer lugar, se presenta un desconocimiento de la dignidad humana desde el aspecto formal, pues Colombia, al ser un Estado social de derecho, tiene como principio rector de todo el ordenamiento jurídico la dignidad humana, consagrada en el artículo 1 de la Constitución Política, lo que hace que el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal se fundamenten en este. Sin embargo, no sucede lo mismo con el Código Penitenciario y Carcelario, en donde la legalidad es considerada la norma rectora más importante, supeditando de esta manera a la dignidad humana. En segundo lugar, se mencionó que no existe claridad en la aplicación del principio de necesidad de la pena, debiéndose superar 2 problemas fundamentales: si se trata de un asunto de imposición o de ejecución de la pena y si es aplicable a todos los delitos de la parte especial o solamente a los casos expresamente previstos por el legislador. Se expuso que el principio de necesidad de la pena está relacionado con la figura de la suspensión de la ejecución de la pena consagrada en el artículo 63 del Código Penal, por lo cual se podía concluir que el principio de necesidad de la pena tiene que ver más con la no ejecución de la sanción que con su imposición. Con la Ley 1709 de 2014 se amplió la aplicación de la suspensión de la ejecución de la pena al aumentarse la pena impuesta de 3 a 4 años, para tener la posibilidad de acceder a dicha figura. Pero esta reforma no fue proporcional a los aumentos punitivos que contiene la Ley 890 de 2004, pues si bien el incremento al mínimo de las penas fue de una tercera parte, el incremento al máximo de la pena fue de la mitad, limitándose en extremo este subrogado. En tercer lugar, se consideró que el establecimiento de excepciones por parte de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia al principio de favorabilidad, dentro del cual se encuentra contemplada la lex tertia, desconoce garantías fundamentales por cuanto la normatividad señala que este principio no tiene excepciones. En cuarto lugar, se expone la fijación de penas pecuniarias de imposible pago. En este ítem se hace una crítica a la multa como acompañante de la pena de prisión, pues más que acompañante debería consagrarse como una pena alternativa, y además se debe reconsiderar el tope máximo equivalente a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, porque al ser una cantidad de dinero exagerada no se puede materializar su cobro. Por otro lado, para la implementación de la multa como acompañante de la pena de prisión no se analizan aspectos tales como el ingreso y el patrimonio del condenado, pero sí ocurre en la unidad de multa, vulnerando el principio de proporcionalidad y el principio de igualdad material frente a la ley penal. En quinto lugar, no se respeta el máximo de la pena de prisión, 50 años, y cuando se trata de un concurso de delitos, un máximo de 60 años, establecido en la Ley 890 de 2004, presentándose tal situación en 5 conductas punibles que fijan una pena máxima superior a la permitida, como por ejemplo en el delito de tráfico de niños, niñas y adolescentes consagrado en el artículo 188c del Código Penal, que al concurrir en circunstancias de agravación, la pena máxima es de 90 años de prisión, o como ocurre con el delito de lavado de activos agravado, cuando se efectúan operaciones de cambio o comercio exterior,
o se introdujeren mercancías al territorio nacional por un jefe, administrador o encargado de una persona jurídica, sociedad u organización dedicada al lavado de activos, consagrado en los artículos 323 y 324 del Código Penal, cuya pena máxima es de 78 años y 9 meses. Como último ítem, se expone el establecimiento de penas únicas avalado por la jurisprudencia constitucional en la sentencia C 1080 de 2002, al considerar que cuando el mínimo de la pena es igual al máximo, se debe aplicar una pena única, dando lugar a la incompatibilidad con los principios que orienta el derecho penal, pues se elimina el mínimo y máximo de la pena porque la sanción penal es establecida desde la ley. Finalmente, los delitos con penas únicas no dan lugar a que se presenten tipos subordinados tales como la tentativa y la complicidad, ya que con una pena única no se puede aplicar una disminución punitiva porque carecen, como mencioné anteriormente, de todo límite mínimo y máximo. Gracias. Muchísimas gracias, María.